Comenzamos la clase de lenguaje NEM, chiquillos, acá, ¿cierto? En Puntaje Nacional junto con los chicos de la Universidad Católica Silva Enríquez. Bienvenidos sean todos ustedes a esta clase NEM de lenguaje y comunicación. ¿Para qué son las clases NEM? Que es la gran pregunta que siempre hacen al inicio, ¿cierto? De estas clases. Las clases NEM son clases de preparación del NEM. Notas de enseñanza media, clases, ¿cierto?, dirigidas a los estudiantes de cuarto año medio, pero por supuesto, y como los hemos dicho siempre, todas las clases, por supuesto que ayudan a comprender mejor, ¿cierto?, a ampliar nuestro conocimiento del mundo, a ampliar también nuestra comprensión de lectura, y por supuesto también les sirve a los cursos más pequeños porque son elementos que también se ven en estos años. Decíamos que cuarto medio es la gran conclusión que se le da a estos 4 años, bueno, ampliándose, pero a estos 4 años de enseñanza media, por lo tanto, estos elementos, por supuesto, que les sirven. Así que muy bienvenidos sean todos ustedes en el chat, ¿cierto? Los que están en el chat y aquellos que nos están viendo en modo fantasmita igual. Javier Ávila pregunta, profe, ¿cuándo empiezan con las clases NEM de matemáticas? Gracias por todo. De nada, Javier. Las clases NEM de matemáticas están, en este momento, se están preparando. Eso es lo único que puedo decir al respecto. No sé más allá que eso. Solo sé que en cualquier momento, ¿cierto?, cuando comiencen nuevamente las clases de NEM matemáticas, serán avisadas por las redes sociales de Puntaje Nacional, es decir, el Facebook, es decir, el Instagram y las redes sociales en general que utilice Puntaje Nacional. De todas maneras, también en la página. También se pueden avisar por ahí. Ya, chiquillos, entonces, comenzamos esta nueva clase. Estamos en el periodo contemporáneo. Estamos viendo literatura contemporánea, elementos, ¿cierto?, referidos a este nuevo mundo que se empezó a originar con este inicio del siglo XX. Cuando hablamos de la literatura contemporánea, hablamos, recuerden, del siglo XX, para acotarlo, durante el siglo XX, del 1900 a 1999, que sabemos que de todas maneras igual se amplía mucho más. ¿Qué más hemos dicho? Decíamos, ¿cierto?, que este siglo XX tan lleno de guerras, tan llena de episodios bélicos, tan llena de avances tecnológicos y científicos y médicos también, ¿cierto?, han ido nutriendo diversos campos de, en este caso, el arte, porque en este momento si bien estamos en literatura, estamos hablando desde la perspectiva artística, estamos hablando desde la perspectiva donde todo se empieza a mezclar, porque decíamos que durante este siglo XX, con la fuerza de la juventud divino tesoro, lo que hacen, ¿cierto?, es precisamente mezclar elementos de distintos tipos de discurso. Se mezcla la literatura con el arte, se mezcla la literatura con la fotografía, se mezcla la literatura con una serie de otros elementos, generando una interdiscursividad, es decir, se mezclan los discursos para ir generando este nuevo arte, este arte de vanguardia, este arte de ruptura. Decíamos, ¿cierto?, que aquí aparecen las vanguardias precisamente literarias y así una sucesión de elementos que volvieron locos a la gente de la época, porque claramente todo lo que ocurre durante este siglo XX, por eso se estudia con mayor profundidad, ¿cierto? Todo lo que ocurre durante este siglo XX es precisamente una locura, una cosa, un caos terrible, ¿cierto?, pero hermoso a la vez, porque además ya estaban rompiendo con todo lo que estaba establecido con anterioridad. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, y tal como veníamos anunciando desde hace algunas clases atrás, vamos a hablar acerca del género dramático. Nos vamos a contextualizar con respecto a su estructura tradicional, ¿cierto? Y también vamos a ver aquellas innovaciones que ocurrieron durante este periodo. ¿Por qué? Porque estamos precisamente, como decíamos, ¿cierto?, viendo elementos de la literatura como arte, la literatura como representación ficticia de una realidad, que es lo que hemos estado viendo a la larga, ¿cierto? Nos hemos detenido en los 3 géneros, en los grandes géneros literarios en el que separamos la literatura, ¿cierto? Y por eso estamos hablando de la literatura en general, al menos al inicio de las clases. Decíamos que la literatura es una representación ficticia de una realidad que se expresa a través de la palabra, ya sea en un mensaje oral o escrito. Desde ese punto de vista, entonces, la literatura se transforma en conocimiento, porque nos entrega conocimiento del mundo, conocimiento de lugares que nosotros no conocemos, de personas que no conocemos, de cultura que no conocemos, y nos llegan a nosotros a través de los libros y la creación artística e imaginación de un autor, y además nos entrega un dominio, de la ficción, es decir, la mímesis de lo posible. ¿Qué elementos hace que la literatura en el fondo copie las cosas que ve a su alrededor? Eso se llama mímesis, ¿cierto? Copiar los elementos de la naturaleza para hacerlos partícipe dentro de la obra literaria. Aunque ya sabemos, ¿cierto?, que este proceso de mímesis con la literatura contemporánea se rompe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que decía Vicente Huidobro, el gran poeta chileno,
creador del creacionismo, decía que ya basta, ¿sí? Ya los dioses, perdón, los poetas, el poeta es un pequeño dios, así que acabemos con la mímesis. Pero si hacemos los grandes análisis, sí, igual la literatura es mímesis de lo posible. Decíamos que teníamos, aquí me voy a desaparecer un momento, ¿cierto? Para que se vea bien. Esta imagen la venimos viendo hace algunas clases atrás, precisamente porque hemos estado hablando acerca de géneros literarios. El primero que revisamos fue el género narrativo, que nos detuvimos un poquitito más en este tipo de género precisamente porque tienen muchos más elementos que revisar en torno a la creación. Decíamos que el género narrativo aparece la figura del narrador, el que relata hechos motivados por las acciones de personajes dentro de un tiempo y espacio determinado. Utiliza la función referencial del lenguaje y tenemos como ejemplo de género narrativo los cuentos y las novelas, tal como vemos aquí en este microcuento del concurso Santiago en 100 palabras, que dice: se rascaba, bostezaba, se estiraba, se sacudía, se paraba, miraba la hora, volvía a sentarse y cada 10 minutos repetía lo mismo. Hasta que a las 6 de la tarde se levantó, tomó sus cosas, salió de su oficina, marcó tarjeta y se fue a su hogar. Estamos haciendo entonces ahí una mímesis de lo posible, tal como decíamos, ¿cierto? Tenemos un narrador que relata los hechos motivados por las acciones de este personaje, que se rascaba, bostezaba, se estiraba, se sacudía, se paraba, miraba la hora, volvía a sentarse y cada 10 minutos repetía lo mismo, dentro de un espacio y tiempo determinado. En este caso, por ejemplo, ya sabemos que está en su oficina durante el día, ¿cierto? Antes de las 6 de la tarde. Estamos entonces estableciendo una rutina, estamos estableciendo entonces una motivación de este personaje o desmotivación de este personaje, no sabemos muy bien. Pero ahí tenemos un ejemplo entonces de género narrativo. Como decíamos, con el género narrativo nos detuvimos un poquitito más porque necesitábamos analizar desde más perspectivas cómo los medios de comunicación masiva, ¿cierto?, afectaron en él, tal como vimos hace algunas clases atrás, que decíamos que el gran medio de comunicación masiva que afecta a este género narrativo es el cine, y a su vez también la afectan ciertas teorías de índole física, por ejemplo, la teoría de la relatividad del tiempo, y también la afectan algunos elementos referidos a teorías de carácter psicológicas como el psicoanálisis, por ejemplo. Tenemos, cierto, otro elemento que también revisamos, de hecho, en la clase anterior, que es el género lírico. El género lírico que está caracterizado por su musicalidad, la expresión de sentimientos y la subjetividad de un hablante lírico. Ejemplo de género lírico encontrábamos en los poemas y en las canciones, y dentro de esto mismo lo que predomina entonces es la función emotiva del lenguaje, es decir, la entrega de los sentimientos a partir de un yo, de la interioridad de este hablante lírico, ¿cierto? Lo que aparece ahí como subjetividad de un hablante lírico. Y acá tenemos un poema de Claudio Bertoni que se llama Monte Everest, un poema muy sencillo y muy bello de Claudio Bertoni, que dice: yo no necesito energías para subir el Monte Everest, yo las necesito para quitarme los calcetines, para lavarme los dientes, para llevarme la comida a la boca. Y ahí entonces, por ejemplo, entre Everest, calcetines y dientes, formamos esta musicalidad, ¿cierto? Formamos este elemento sonoro que tiene el género lírico, y que lo relaciona fuertemente con las canciones. Además, decíamos que de hecho el género lírico nace como canciones porque se llama lírico, porque proviene del instrumento musical lira. Por lo tanto, están ligados sí o sí, siendo que pertenecen actualmente a mundos distintos. Y finalmente, ¿y qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El género dramático. Con respecto al género dramático, decíamos que el mundo se manifiesta a través de formas discursivas entregadas mediante la voz de los personajes. Es decir, se manifiesta a través de diálogos. Por lo mismo, lo que predomina es la función apelativa del lenguaje, es decir, aquella función que tiene que ver con referirse a un otro y que el otro le responda, porque en el género dramático no tenemos la figura de este ente ficticio que es el narrador en el género narrativo y que es el hablante lírico en el género lírico precisamente. Entonces aquí tenemos un diálogo, ¿cierto?, de Juanucho y Mamá Lorenza en el libro Los que van quedando en el camino, la obra Los que van quedando en el camino de Isidora Aguirre, que es una obra potentísima para leer, ¿cierto? Está en memoria chilena, mírenla, revísenla, léanla, no las va a demorar más de, qué sé yo, una hora, difícilmente va a demorarlos más que eso, porque es una obra tremendamente potente, tremendamente emotiva, tremendamente buena de la Isidora Aguirre, para que no nos alejemos, ahí sí,
para que nos alejemos un poco de esta imagen de la Isidora Aguirre, creadora de la pérgola de las flores, que justo ahora que estamos iniciando septiembre va a aparecer con fuerza nuevamente, porque siempre en septiembre aparece en alguna parte esta obra dramática, ¿cierto? Este musical de la Carmela, creado por la Isidora Aguirre. Entonces acá tenemos un diálogo entre Juanucho y mamá Lorenza, donde Juanucho le dice, dame más sopa, mamá Lorenza. A lo que mamá Lorenza, seca, le responde, no hay más. Juanucho, hoy me diste menos que ayer. Mamá Lorenza, hoy había menos que ayer. Juanucho le responde, una sopa no quita el hambre, mamá Lorenza. A lo que mamá Lorenza le responde, te di almuerzo mantenedor, Juanucho. Se come fuerte una sola vez al día, apréndelo. Y ahí ya empezamos a anunciar, ¿cierto?, que esta obra se trata precisamente de gente que sufre de hambre. Entonces, en este diálogo, ¿cierto?, podemos ver el tema de la función apelativa, donde dos personajes están conversando. Necesariamente se genera esta sensación de diálogo, ¿cierto?, para que entonces el texto vaya progresando. Entonces, tal como habíamos dicho, ¿cierto? Panda Full, hola, buenas tardes, llegué a la hora. Sí, estamos comenzando, Panda. Entonces, tal como decíamos, el día de hoy vamos a trabajar con respecto al género dramático. En una primera instancia vamos a estar viendo los elementos tradicionales, ¿cierto?, del género dramático, para ir avanzando prontamente a elementos relativos a la creación contemporánea. Entonces, como género dramático, como introducción del género dramático, tenemos que nuevamente, así como el género narrativo y el género lírico que estuvimos revisando clases atrás, el género dramático, la palabra dramática, proviene de drama, que viene del griego drao, que significa hacer o actuar. ¿Qué significa esto? Que nuevamente el género dramático nace en la antigua Grecia, se utiliza en la antigua Roma, es decir, el género dramático tiene siglos de tradición, porque ya sabemos que Grecia y Roma son anteriores a lo que nosotros contabilizamos el tiempo antes de Cristo, después de Cristo. Por lo tanto, el género dramático tiene muchos años, igual que toda la creación literaria, y por eso vamos, como hemos visto, ¿cierto? Y como vamos a comprobar el mismo día de hoy a través del género dramático, por eso también a principios del siglo XX, a principios del siglo XX, los artistas se aburrieron y dijeron, vamos a crear cosas nuevas, básicamente. Entonces, el género dramático es un texto que se caracteriza por presentar conflictos humanos a través del diálogo de los personajes. De vital importancia el diálogo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la función representativa, como decíamos, perdón, la función apelativa, como decíamos, del lenguaje. Y por supuesto porque se produce este pimponeo de los diálogos para que la información vaya progresando. Acá, como ya habíamos dicho, no tenemos este ente ficticio que cuenta, que narra lo que ocurría, sino que tenemos acá el elemento de los personajes que van haciendo que la información transcurra y avanza dentro de las distintas instancias dramáticas. El eje principal es la acción dramática. Sin acción, sin conflicto, sin drama, no tenemos obra teatral. No tenemos obra dramática porque no nos llama la atención. No hay nada que contar, básicamente. Los eventos no son descritos o narrados por nadie, lo que decíamos hace un rato, ¿cierto? Se plantean según serán vistos por el receptor. Y estas mascaritas que vemos acá son las mascaritas tradicionales, ¿cierto?, del género dramático. La carita feliz, la carita triste, representantes, por supuesto, del conflicto humano, porque sabemos que si no hay alegría, no podemos saber que hay tristeza, y al revés. Si hay tristeza, no podemos conocer la alegría. Entonces se necesitan uno y otro, pero generan esta sensación de conflicto, porque lo ideal es siempre estar de esta manera, pero sabemos que vamos a estar de la otra igual, o que estas dos fuerzas que se oponen dentro del género dramático, una va a salir victoriosa, ganadora, y la otra lamentablemente no va a ser así. Entonces, para iniciar, ¿cierto?, estos conceptos hay que tener siempre en cuenta este elemento que aparece acá, la diferencia entre obra dramática y obra teatral. Cuando hablamos de obra dramática y obra teatral nos referimos a lo mismo. Y aquí me van a matar porque todavía no termino la idea. Pero nos referimos a lo mismo. ¿Por qué? Porque la obra dramática, que es lo que está escrito aquí, por eso son lo mismo, pero no son lo mismo. La obra dramática que hemos escrito aquí presenta un fenómeno llamado virtualidad teatral. A partir de este fenómeno llamado virtualidad teatral, se crea entonces la obra teatral. ¿Qué quiere decir esto? La obra dramática, al contrario de lo que ocurre con el género lírico o el género narrativo, está hecha para ser representada, está hecha para ser puesta, en este caso, en un escenario. Lo que conocemos entonces como virtualidad teatral. Nace esta obra dramática para ser llevada a las tablas, necesariamente. Por lo tanto, tenemos este conflicto entre obra dramática y obra teatral.
se entiende, ¿cierto?, que cuando mencionamos uno y mencionamos el otro, estamos hablando de sinónimos. Pero como ya sabemos, los sinónimos totales en el español no existen, por lo tanto, tenemos esta pequeña diferencia. Obra dramática, lo que está escrito. Obra teatral, lo que aparece allá, ¿cierto?, en el proscenio, en el escenario, en las tablas, donde entonces se produce una concretización de lo que está escrito acá en estas obras, en estos textos dramáticos que podemos leer fácilmente, ¿cierto? No es muy complejo leer un texto dramático, precisamente por este pimponeo entre los actores, donde no intermedia tanto el tema imaginativo, sino que intermedia lo que va a ser el texto que nos entregan para poder representarlo y generar esta virtualidad teatral, como decíamos. Entonces, tenemos este género dramático. El origen del género dramático nace, como ya habíamos dicho, ¿cierto?, en la antigua Grecia a través de la figura de Dionisio. Dionisio, muy bien representado por Barney Stinson aquí, ¿cierto? No se llama Barney Stinson. Barney Stinson es de otra serie. Pero por Barney Gómez. Representado por Barney, ¿cierto? El borrachín simpático de los Simpsons. El dios Dionisio tiene que ver con esta cosa de la alegría, esta cosa del vino, de la alegría, de las representaciones, de la fiesta, básicamente, de la pachanga, de pasarlo bien. Entonces, Dionisio, dios del vino y la alegría, retoma también sus elementos posteriormente, por supuesto, en Roma, porque en Roma le copiaron muchas cosas a los griegos, porque era la gran civilización que ellos conocían. Por lo tanto, la figura de Dionisio pasa a ser, después, con posterioridad, ¿cierto?, la figura de Baco. Baco, dios, como dice ahí, ¿cierto?, de la agricultura y el teatro. Básicamente igual estaba a cargo de los viñedos y del vino y del teatro y de la música y de pasarla bien, porque los griegos sabían pasarlo muy bien. Entonces, este género dramático, como decíamos, nace en la antigua Grecia precisamente porque se ofrecían estas representaciones teatrales, se ofrecían estas manifestaciones culturales, ¿cierto?, en su nombre, para que Dionisio estuviese halagado de que estuviesen haciendo estos elementos. Se representaban entonces como ofrendas al dios Dionisio para que éste no hiciera que faltaran, por ejemplo, las cosechas, en el caso de la agricultura, ¿cierto?, acá, o en el caso de las cosechas de uvas, los parrones, en el caso de los griegos. Básicamente para eso, ¿cierto?, hacían este elemento de las fiestas dramáticas, que tenían otro nombre, pero lo vamos a conocer como fiestas dramáticas para el caso, donde lo que se hacía era, a través de estas representaciones teatrales, ¿cierto?, entregarles su cariño, su amor, su qué sé yo, a los dioses en general, porque el teatro griego estaba enfocado en la figura de los dioses, y también, por supuesto, en la figura de Dionisio o Baco, para alegrarlo y cantarle a su honor. Acá tenemos, en esta imagen, tenemos un teatro griego. Fíjense cómo está configurado, ¿cierto? El teatro, a su vez, también es de origen griego, como ya decíamos, ¿cierto? Aquí se producían estas festividades donde alababan al dios Dionisio. Y este teatro viene de la palabra teatrón, que significa lugar para contemplar. Es decir, fíjense cómo están aquí las gradas, ¿cierto? Van de bajito y van subiendo cada vez más, y allá también acá, subiendo cada vez más, y así sucesivamente. Precisamente porque como en esa época no tenían sistemas de transmisión sonora, es decir, no tenían amplificación, utilizaban estos elementos, ¿cierto?, la construcción de esta manera, para que la voz de los actores pudiese ser escuchada en todo lugar, es decir, pudiesen ser contemplados, admirados en lo que hacían, y además también su voz ser proyectada para todos. El teatro griego, como decía ahí entonces, se originó en un espacio semicircular, como ven acá, ¿cierto?, no es un círculo completo, sino que es la mitad de uno, al aire libre, llamado orquesta. Similar a orquesta, que también tocan o tocaban en este tipo de escenarios, en el que se ejecutaban una gran variedad de actividades, desde actividades políticas, actividades serias, ¿cierto?, de difusión, qué sé yo, hasta actividades más entretenidas como lo era la representación teatral de las obras dramáticas que se realizaban en esta época. Entonces, a los griegos no solamente le debemos el teatro, no solamente le debemos la obra dramática, sino también le debemos la creación de los teatros de manera muy similar a como los conocemos hoy. La estructura de los escenarios, ¿cierto?, de los teatros también sigue siendo la misma lógica, donde se beneficia el tema de la amplificación de la voz. Pasamos de los griegos, hace muchísimos años,
Pasamos de los griegos al teatro isabelino hace muchísimos años igual, pero no tantos. El teatro isabelino es un periodo de tiempo más o menos de los años 1558 al año 1603, que coinciden básicamente con la época del reinado de la reina Isabel I de Inglaterra. ¿Por qué nos pegamos este salto tan grande? Precisamente porque ya dijimos que el teatro o el drama griego tiene su origen en la parte de lo que es Grecia y Roma, ¿cierto? Y por ende tenían su origen en términos religiosos. Acá tenemos la evolución del teatro, podríamos decir, que igual fue hace un montón de años. Tenemos la evolución del teatro. ¿Por qué? Porque el teatro isabelino acerca el teatro, acerca la representación teatral, la representación, la virtualidad teatral de la obra dramática, la acerca a las clases bajas e inferiores, es decir, rompe con el esquema sociocultural que venían teniendo, ¿cierto?, desde hace un montón de tiempo, las representaciones dramáticas para hacerlas más fácil de acceder a todas las personas. De hecho, la gente, estos tipos de teatro, que es un teatro isabelino, fíjense que igual tiene el tema de las gradas, ¿cierto? Fíjense que acá tienen la manera para ver, igual van para arriba. Y tenemos distintos pisos y también estos pisos van para arriba y así sucesivamente. Porque ya decíamos, tienen que privilegiar la exposición y la expansión de la voz. Entonces, este teatro isabelino, como ya dijimos, rompe este esquema de que sea solamente de carácter sagrado y lo presenta a todo el público y causa furor. Una de las figuras que causa más furor en esta época fue William Shakespeare, creador de Romeo y Julieta, creador de Hamlet, creador de un montón de obras que probablemente han leído alguna vez en el colegio, y si no las han leído tal vez las han escuchado igual por ahí. Los Simpsons tienen varias de estas obras versionadas a su estilo, ¿cierto? Donde entonces el teatro isabelino cambia y rompe un esquema. Ya no solamente es de carácter sagrado, porque a partir de Grecia y Roma después pasó de igual a la época medieval, donde en la época medieval también había igual una concepción teocentrista donde Dios estaba por sobre todas las cosas. Por lo tanto, las obras teatrales se presentaban precisamente en honor a Dios. Acá ya ese esquema se rompe. Acá en el teatro isabelino entonces se incluye este teatro masivo e inclusivo para las clases bajas. Entonces, desde la época de la antigua Grecia y la antigua Roma, nosotros considerábamos solamente dos grandes subgéneros dramáticos. Teníamos por un lado la comedia y por otro lado la tragedia, ahí sí, y por otro lado la comedia. Por eso esta carita, ¿cierto?, de la feliz y la triste. ¿Por qué? Porque teníamos estos dos elementos, la tragedia y la comedia. Como decíamos, en la tragedia, el protagonista se enfrenta a un destino fatal del que no puede escapar. La tragedia está cruzada por el fenómeno de la traición del destino, la traición del sino. ¿Por qué? Porque los personajes trataban de escapar de su destino y como para los griegos el destino ya estaba fijado desde antes, no podían escapar de él. Hicieran lo que quisieran, no podían escapar de él, los dioses los castigaban porque estaban yendo en contra de las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El protagonista sufría, estaba triste, aquí, ¿cierto? Estaba triste, estaba llorando y muchas veces incluso tenía un destino fatal, como dice ahí, un destino del que no podía escapar, se moría, básicamente. Después, y por otro lado, teníamos la otra representación, que sería la comedia. La comedia, por supuesto, el contenido representado es exagerado o ridículo, lo que nos provoca risa, tal como ya conocemos la palabra comedia, tal como la conocemos el día de hoy. La palabra comedia implica una risa. Por lo tanto, pasamos de lo triste, que podrían ser algunas obras, a una risa así terrible. Imagínense una risa en esos escenarios donde se multiplicaba y sonaba por todas partes. Risa. La comedia da risa. Esa es la finalidad que tiene. Perseguir entonces esta ridiculez para generar risa en el espectador. Sin embargo, estos dos elementos, tragedia y comedia, nos quedamos con ellos en la antigua Grecia y la antigua Roma. Con la aparición del teatro isabelino, con la aparición de la figura de William Shakespeare, lo que se masificó fue una mezcla entre ambos, es decir, el drama también conocido como tragicomedia. Tal como el nombre lo indica, es una representación del conflicto humano, de la lucha humana por los elementos circunstanciales de la vida, por los elementos buenos y los elementos malos. Y ahí aparece entonces esta doble carita, donde tenemos por un lado la felicidad y por otro lado entonces la tristeza. La estructura tradicional, y todo esto hasta el momento hemos hablado solamente de lo tradicional, la estructura tradicional dice
que el género dramático o la obra dramática tiene estas 4 instancias, ¿cierto?, de desarrollo. Primero, la presentación del conflicto, donde se dan a conocer las fuerzas que se oponen y sus objetivos. El desarrollo del conflicto, donde las fuerzas luchan por lograr sus metas. Después tenemos, para ir finalizando, el clímax de la obra, que es el momento de máxima tensión donde se enfrentan las fuerzas, para concluir con el desenlace dramático, donde una de las 2 fuerzas finalmente es derrotada y alguien, puede ser el protagonista como no, se alza con la victoria de este conflicto. ¿Por qué digo que puede ser el protagonista o no? El que acabe siendo derrotando a alguien, ¿cierto? Porque ya veíamos que en la tragedia esto no necesariamente ocurre, también puede ser derrotado el protagonista de la obra. Entonces, como dijimos, vamos a ver innovaciones en los géneros, porque ya es lo que hemos estado viendo, vimos ya el género narrativo, ya nos adentramos a lo que es el género lírico, y el día de hoy estaríamos terminando con esta época contemporánea relativa al género dramático. Entonces, como ya habíamos dicho, la época contemporánea engloba la producción dramática del siglo XX, en este caso, porque engloba en realidad que toda la producción literaria y artística de este siglo XX. Este género dramático estos cambios en los géneros dramáticos nacen a partir del declive de la aristocracia y el auge de la burguesía, pues surge un nuevo público que demanda temas y formas distintas de expresión. La aristocracia tradicionalmente siempre había tenido dinero, por lo tanto siempre también había estado acostumbrada a obtener buenos estudios, buen roce social, un mayor bagaje cultural, básicamente. Mientras que la burguesía, que había sido una clase relegada por mucho tiempo, logró obtener su auge a inicio del siglo XX porque se hicieron ricos rápidamente. Entonces, esta nueva riqueza, ¿cierto?, lo que hizo fue que los jóvenes de aquella época se empezaran también a mezclar entre ellos, a viajar entre ellos y también a conocer nuevos mundos, nuevas experiencias y un montón de cosas nuevas que en el fondo hicieron que esta época contemporánea tuviera todos estos cambios y estos adelantes de científicos, tecnológicos, médicos y por supuesto en el área del arte. Por lo tanto, al tener la burguesía este auge, ¿cierto?, lo que hizo fue que apareció un nuevo público. Y ante este nuevo público entonces fueron los dramaturgos los encargados de entretenerlos. ¿Qué es lo que hicieron entonces los dramaturgos? A partir de todos los conflictos que se estaban viviendo en la época, hicieron que se tomara un rol activo, un rol no tan pasivo dentro de la sociedad, no simplemente de contar lo bonito que estaba todo, sino que también lo feo que estaba todo. Y por eso los dramaturgos incluyen este punto de vista más social y político dentro de sus obras, porque lo que hacían fueron finalmente no quedarse callados. Y recordemos entonces que la literatura tiene una relación directa con el tema de la mimesis. Entonces, ¿qué innovaciones podemos encontrar en este género dramático? Precisamente, y una de las cosas importantes, porque aquí se da al revés de lo que habíamos visto en el género lírico y el género dramático, es el drama, es decir, es el teatro esta vez el que influye en el cine y no al revés. Ya habíamos dicho que el cine influye fuertemente en la obra narrativa y por eso aparece, por ejemplo, multiplicidad de narradores, multiplicidad de voces y así una serie de cosas. En este caso, es el teatro el que va a influir en la aparición del cine y cómo se desarrollará la industria con posterioridad. Además, un cambio que para nosotros es menor, porque lo hemos visto siempre, básicamente, se apagan las luces del escenario. Se deja aparte al espectador, ya no participa, ya no está con luz, ya no está iluminado, sino que solamente lo que está iluminado es lo que está pasando en el escenario, nada más que eso. Y finalmente aparecen muchos elementos simbólicos, sobre todo en términos de escenografía y personajes. Y vamos a ir viendo cada una de las corrientes que surgieron a partir del género dramático, cómo entonces estos elementos simbólicos van aumentando o van disminuyendo dependiendo de la corriente dramática a la que pertenezca el autor. Entonces, el primer tipo de teatro o la primera innovación que vamos a ver de teatro es el conocido como teatro épico de Bertolt Brecht. Este tipo de teatro lo que hace es lograr este distanciamiento entre emisor y receptor, es decir, lograr que lo que ocurriese en las tablas fuese separado, el apago de luces, fuese separado de lo que le ocurría al espectador. ¿Con qué finalidad? Con distanciar, como dice ahí, la identificación emocional
De esta manera, ¿qué es lo que ocurría con el espectador? Podía reflexionar y recepcionar de mejor manera lo que estaba ocurriendo en la representación teatral. Entonces, ¿cómo logró este caballero llamado Bertolt Brecht, ¿cierto?, que esto ocurriera, o cómo buscó que esto ocurriera? A través de elementos musicales, música muy estruendosa, un elemento que había aparecido hasta hace poco en el teatro, versos en los parlamentos, es decir, lo eleva un poquitito más, desdoblamiento del actor, haciendo que el actor entonces, por ejemplo, interprete varios personajes a su vez, solamente cambiándose de ropa, y la incorporación del público a la acción. Me salté el uso de personajes genéricos. El uso de personajes genéricos es, por ejemplo, representar en un solo personaje, por ejemplo, la sociedad, o a la muerte, o algún elemento, ¿cierto?, genérico. Y la incorporación del público a la acción en términos de que cortó, ¿cierto?, los elementos visuales para que el público se alejara, pero a la vez participara de manera intensiva, de manera psicológica, ¿cierto?, en lo que iba ocurriendo en esta época. Entonces, ejemplos de teatro épico encontramos en estas tres obras: la ópera de 3 centavos, La buena mujer de Szechuan y Madre Coraje y sus hijos, todas de Bertolt Brecht, para poder adentrarnos un poquitito al mundo, ¿cierto?, del género dramático. Entonces, lo que vamos a ver en este momento, ¿cierto?, yo me voy a desaparecer para que ustedes lo vean bien, es precisamente un fragmento, o un trailer, como lo quieran decir, ¿cierto?, de la primera obra que aparece ahí mencionada, ¿cierto?, la ópera de 3 centavos de Bertolt Brecht, que la temática que tiene ya de por sí es un análisis de lo que estaba ocurriendo en el mundo, un análisis, una crítica en contra de lo que estaba ocurriendo entonces con la burguesía. ¿Por qué? Nos presenta elementos que hasta antes de este siglo XX aparecían poco y aparecían con la finalidad de ser burlados. Esta vez Bertolt Brecht lo que hace es tomar a estos personajes y ponerlos en acción. Entonces tenemos personajes involucrados con mafias que trafican con la mendicidad, la prostitución, la corrupción y el estallido de la pobreza. Es decir, un tema que hasta, como les decía, hasta ese momento había sido tomado como algo para la risa, algo risible, como podríamos decir, ¿cierto? Y lo transforma, y a través de ellos entonces transforma y mezcla y cambia, ¿cierto?, el curso un poco del teatro. Entonces vamos a ver esta imagen, este video que está aquí. En el mismo corazón del puerto, el bandido Máquina Baja celebra su boda con Polly Pichu, la hija del comerciante de los mendigos. Jamás seréis hombres de negocios. ¿Caníbales? Sí, pero no hombres de negocios.
Ya, entonces, como podemos apreciar en este fragmento que podemos ver, ¿cierto?, de la ópera de 3 centavos, aparecen personajes que hasta el momento no habían sido retratados o habían sido retratados, como decíamos, de manera cómica en las tablas, básicamente, ¿cierto? Estas mafias que trafican con el tema de los mendigos, el tema de la prostitución, el tema de la corrupción y el tema de la pobreza, fuertemente. ¿Por qué? Porque hace varias clases atrás, cuando recién estábamos introduciendo los contenidos de lo que es la literatura contemporánea, decíamos precisamente que la época contemporánea, a partir de todos estos elementos trágicos que se estaban viviendo, el elemento de lo que es el tema de las guerras, el tema del hambre, ¿cierto? El tema, por ejemplo, de la caída de las bolsas a nivel mundial, y bla, 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 el ser humano empezó a generar una conciencia entonces de ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Para dónde voy? Una conciencia entonces de un elemento que rechaza en el fondo todo elemento externo. Está viviendo solamente el aquí y el ahora, el absurdo del absurdo de la existencia y todos esos elementos de lo que estuvimos conversando hace varias clases atrás. Entonces, en esta ópera, ¿cierto?, de 3 centavos, lo que ocurre es precisamente la aparición de un mundo marginal que hasta ese momento no había sido retratado. De hecho, dice cierto lo que estuvimos viendo recién. Vamos a devolvernos aquí para ayudarnos. Lo que estuvimos viendo recién, cierto, es que el teatro de Bertolt Brecht lo que hace es recurrir a elementos musicales, a elementos, versos en parlamentos, desdoblamientos del actor, uso de personajes genéricos, incorporación del público a la acción. Si se fijan, jugaban mucho con el tema del claro oscuro, con el tema de mantener el escenario en lo oscuro, ¿cierto? Irse presenciando más que nada a los personajes en sí mismos, destacar algún personaje en particular, el uso de los elementos musicales, ¿cierto? Fuertemente, sobre todo al inicio del video, se puede apreciar el estallido, ¿cierto? De la música. De partida ya es una ópera supuestamente, así que igual aparecía la música, pero aparecen esta serie de cambios, y de ahí entonces que se llame teatro épico, porque es un teatro de combate, un teatro que manifiesta y demuestra elementos que hasta ese momento habían sido olvidados o simplemente ridiculizados. Después, otra de las innovaciones que tenemos, y que me voy a hacer más pequeña para que se alcance a ver. A ver. Ahí. Ya, entonces, ahí tenemos otro de los elementos de teatro que aparece fuertemente como innovación del género dramático, que es el teatro de la crueldad. Tal como es el nombre, trabaja precisamente con la crueldad. Se opone a la forma realista, al teatro como había sido manifestado hasta ese entonces, ¿cierto? Y manifiesta entonces que la experiencia teatral tiene que impactar al público, aunque para ello sea necesario recurrir a la violencia verbal o a la violencia física. Decíamos que uno de los elementos importantes de esta época, ¿cierto? Uno de los elementos principales a partir del arte, ¿cierto? En esta época contemporánea era hacer partícipe al receptor. Que el receptor no fuese un receptor pasivo de simplemente mirar, apreciar e irse. No, el teatro en este caso, o el arte en general, en esta época, lo que genera o lo que busca generar es que el receptor sea partícipe, que se conmueva, que genere entonces una reflexión en torno a lo que está viendo. Y en este caso, el teatro de la crueldad trata de recurrir incluso a estos elementos de violencia verbal o física. Es un teatro sumamente cruento, trabaja mucho con el tema incluso de la sangre, con el tema de los latigazos y cosas así como más violentas. En este caso tenemos a Antoine Artaud, que en este caso es un gran exponente de este teatro de la crueldad. De hecho, es el que manifiesta el tema del teatro de la crueldad, y él hace incorporar dentro de esta teoría del teatro de la crueldad elementos surrealistas, que tal como vimos en clases anteriores tiene que ver con el tema de las vanguardias y cómo el surrealismo trabaja con el tema de la inconsciencia, con el consciente, inconsciente, subconsciente, con el tema, ¿cierto?, de los sueños y las cosas ahí medias sin forma, porque tiene que ver con los sueños, y además de la danza oriental, es decir, redirige un poco sus contenidos hacia un mundo que también está levemente olvidado, que es la parte oriental del mundo, para crear una forma violenta y ritualista del teatro. Es decir, genera ciertos cambios no solamente en la temática y en las orientaciones, sino que también en cómo manifestar el tema del teatro, ¿cierto?, en términos de contenido. Entonces, acá lo que vamos a ver es
un fragmento de la obra, tiene un nombre eterno, La persecución y asesinato de Jean-Paul Marat, presentada por el grupo teatral de la Casa de Salud Mental de Charenton bajo la dirección del Marqués de Sade. El Marqués de Sade, como ustedes han de saber, cultura general, espero, ¿cierto? El Marqués de Sade fue una figura bien polémica de la época más o menos del barroco, porque trabajaba mucho el tema de las bajas pasiones, por decirlo de alguna manera. Trabajaba mucho con el tema de la sexualidad, un tema totalmente vetado para la época, donde la sexualidad estaba ligada al tema de la religión, la iglesia y la procreación. Trabajó mucho el tema de exploración de los límites del propio ser humano, ¿cierto? En términos siempre desde la sexualidad misma. Por lo tanto, esta obra de Peter Weiss, ¿cierto? La persecución y asesinato de Jean-Paul Marat, representada por el grupo teatral de la Casa de Salud Mental de Charenton, bajo la dirección del Marqués de Sade, que es donde estuvo, de hecho, el Marqués de Sade. Trabaja precisamente esta cosa violenta, esta cosa de la sangre, esta cosa como de las cosas medias tétricas e incluso medias incómodas a veces de ver. En este caso nos estamos enfrentando, ¿cierto? Como dice ahí, a una representación sangrienta del sufrimiento de un hombre que plantea la duda de si la verdadera revolución se produce cambiando la sociedad o cambiándose a sí mismo. Pero el fondo la palabra y clave es sangrienta. ¿Por qué? Porque estamos viendo el teatro de la crueldad. Entonces vamos a ver nuevamente un fragmento de una obra, en este caso el también conocido simplemente como Marat Sade. Que ven aquí metido en su bañera representa Marat, no es un cualquiera. Ahora yo veo a dónde lleva esta revolución. ¿Qué sería de esta revolución sin una universal copulación? ¿Qué sería de esta revolución sin una universal copulación? Ya, ahora sí, entonces nuevamente, como les decía, tenemos un teatro que trabaja mucho el tema de lo sádico, un teatro que trabaja mucho el tema de lo cruento, un tema que trabaja el tema de la locura fuertemente, ¿cierto? Si bien en el otro teatro, el teatro épico, teníamos el tema de trabajar los bajos mundos, ¿cierto? Los espacios más marginales de la sociedad. Acá nuevamente tenemos un espacio muy marginal de la sociedad, pero asociado al tema ya de la crueldad, de la parte como más oscura, podríamos decirlo de alguna manera, del ser humano.
¿Por qué? Porque, bueno, de partida el cuento este de Marázate, Marázade, está en el manicomio. Partamos por ese lado. Entonces trabaja con el tema de la locura, con el tema también, trabaja con el tema psicológico, así como lo vimos hace algunas clases atrás, cómo influenciaba la psicología en la narrativa en este caso. En este caso nos está influenciando desde el punto de vista de lo dramático. Si ustedes pudieron apreciar de esto muchas veces, con suerte se entendía bien lo que decían los personajes, porque balbucean mucho, porque como ya sabemos, estaban en esta casa de salud mental. Por lo tanto, tenemos lo que podríamos considerar personas que estaban más limitadas desde ese punto de vista, pero por lo mismo estaban mucho más liberadas desde otro punto de vista. Desde un punto de vista mucho más físico, liberadas, ¿cierto? Desde el punto de vista más psicológico, mucho más atadas a ciertos elementos. Entonces, tendríamos ahí entonces el ejemplo de Teatro de la Crueldad. Los nombres ya nos van diciendo hacia dónde nos vamos enfocando. Ahora, tenemos un clásico, este sí que es clásico, y es que el que generalmente más se ve en el colegio, que es el teatro del absurdo. El teatro del absurdo es un teatro, como tal dice el nombre, absurdo. Los temas que predominan están relacionados con el absurdo de la existencia, la enajenación e impotencia humana, el miedo a la muerte y la incapacidad del lenguaje como medio de comunicación efectivo. El teatro del absurdo lo que plantea es precisamente que el ser humano, en el estado que está, en las condiciones en las que se encuentra durante esta época contemporánea, donde tenía el absurdo de la existencia, donde tenía el tema con la muerte, ¿cierto? Esta depresión prácticamente que tenía todo el mundo, plantea que a partir de esta limitación, ¿cierto?, toda comunicación no está siendo efectiva. ¿Cómo lo sabemos? Precisamente por los elementos de la guerra. Si hubiésemos tenido una comunicación efectiva, no hubiésemos tenido guerra. Partamos por ahí. Entonces, el teatro del absurdo lo que hace es criticar la felicidad burguesa, rechazando el teatro tradicional en la caracterización de los personajes, en la estructura clásica, trama y la comunicación dialogada. Al contrario de lo que pudimos ver entonces en el teatro épico y el teatro de la crueldad, el teatro del absurdo trabaja la verdad es que con pocos personajes dentro de escena, precisamente porque está tratando de generar constantemente este diálogo que finalmente no se logra generar entre los personajes. De hecho, muchas veces los personajes actúan de otros personajes a su vez y hay que seguirle la corriente, pero hay que estar muy atento para seguirle la corriente. Entonces, el teatro de lo absurdo lo que hace, como dice ahí, es criticar la felicidad de esta burguesía que en el fondo se estaba enriqueciendo de a poco gracias a el dolor y el sufrimiento ajeno. Uno de los grandes exponentes que tenemos acá es Eugene Ionesco. Eugene Ionesco es precisamente el creador de una de las obras cúlmines del teatro del absurdo, que es La cantante calva, así como de otras más también. Tiene también el libro La lección, que también es de él mismo, ¿cierto? Pero uno de los más conocidos, más conocido, es La cantante calva, que si es que la leyeron en el colegio y no la entendieron, es precisamente por esto, porque es teatro del absurdo. Ahora, en Chile también tenemos un gran exponente de teatro del absurdo, que es Jorge Díaz, con El cepillo de dientes. El cepillo de dientes, así como La cantante calva, lo pueden encontrar en internet para descargarlo y leerlo, para que se adentren dentro del mundo de lo que es este teatro del absurdo. El cepillo de dientes está en la página de Memoria Chilena y no se demoran más de una hora en leerlo porque, insisto, es un teatro absurdo. Entonces, ahora en este caso vamos a ver un ejemplo de teatro del absurdo, un fragmento de La cantante calva, el tráiler, ¿cierto? Y este libro lo que hace es presentar una crítica contra el modelo de familia burguesa de la época, es decir, de la época contemporánea, así como también la incomunicación en la sociedad. Hay un problema grave de comunicación entre estos personajes que aparecen aquí y los vamos a ver a continuación. It's not over here, it's over there. It's not over here, La señora y el señor Martin, sus invitados, están en la puerta. No se atrevían a entrar solos. Debían cenar con ustedes esta noche. No hemos comido nada durante todo el día. Hace 4 horas que les esperamos. ¿Por qué se han retrasado? Hoy mismo he visto en el metro, sentado en su asiento, a un señor que leía tranquilamente su periódico. ¡Ah! ¡Ay, qué extravagante! Mi dormitorio tiene también una cama con un edredón verde. Y se encuentra
al fondo de un pasillo, entre el váter, querido señor, y la biblioteca. ¡Ah! Me incomoda mucho hablarle con franqueza. ¿Quién es el verdadero Donald? Pero un bombero es también un confesor. ¿Quién es la verdadera Elizabeth? ¿Quieren que les cuente anécdotas? ¿Quién tiene interés en que dure esta confusión? Hay un pudor británico, y discúlpenme que precise nuevamente una vez más de mis ideas. Los cacaos de los cacahuetales no van cacahuetes sino cacao. ¡Anda! ¡Llaman! ¡No! ¡Sí! ¡Debe de ser alguien! ¡Digo que no! Da igual. Si quieres comprobarlo, ve tú mismo. Espero que el acueducto venga a verme a mi molino. ¡Se puede demostrar que el progreso social está mucho mejor con azúcar! Ha estado usted muy divertido. Ya, entonces, la cantante calva, como decíamos, es una crítica a la sociedad de la época. Como pudieron ver, no tuvimos estos excesos de ira, de rabia, como podemos ver en las otras escenas, ¿cierto? De el teatro épico y el teatro de la crueldad, ¿cierto? Acá todo es más risible, todo es más... De hecho, ya los colores nos indican que ya no estamos ante algo tan oscuro. Los trajes utilizados, los personajes se ríen, todos los elementos son mucho más alegres, podríamos llamarlo. Pero esta alegría es, por decirlo de alguna manera, la alegría. No es una alegría real. ¿Por qué? Porque la verdad es que lo que se está haciendo, como dice ahí, es criticar esta familia burguesa que en el fondo se da cuenta que no hace nada, que de hecho se espanta porque alguien iba leyendo el diario en el metro, o en el transporte público, en realidad, según lo que sale ahí. Precisamente porque les llama la atención que las cosas no sean de la manera que ellos esperan que sea. De las maneras, ¿cierto? Libre, feliz, espontánea, maravillosa, de un mundo donde al final nada les afecta, porque ellos están en otra parada, podríamos decirlo, en otro lugar del mundo. No están en el mundo como debiesen estar, ¿cierto? Donde había guerra, donde había hambre, donde había dolor, había sufrimiento, había niños abandonados, había una serie de trastornos, una serie de fenómenos, y ellos están súper bien. Están cantando, se están riendo, se están besando, se están espantando porque alguien lee el diario, y se preguntan constantemente por la cantante calva, que finalmente la cantante calva se seguía peinando como siempre. Entonces todo el rato está hablando y generando este elemento absurdo, este elemento risible, este elemento de que uno al final no entiende bien qué es lo que pasa. Además, ¿qué es lo que ocurre también con este teatro de lo absurdo? No tenemos las instancias dramáticas, no aparecen, no están. Tenemos simplemente un texto circular donde se parte preguntando por la cantante calva, se termina preguntando por la cantante calva. Un texto entonces totalmente circular que rompe con los esquemas establecidos con anterioridad, ¿cierto? Y que dice ya, esto es una crítica social, básicamente. Si lo ponemos a pensar de alguna manera, se asemeja un poco a la obra esta del urinal, ¿cierto? Que presentó, se me olvidó el nombre en ese momento del artista, pero que presentaron un urinal como una muestra de arte, el happening, ¿cierto? Y dicen, no, eso no es arte. Bueno, sí, también es arte. Si uno dice que es arte, al final es arte, y eso es lo que nos plantea el arte de este siglo XX. Y para ir finalizando, ¿cierto? Tenemos entonces otra de las innovaciones y la última de las que veremos el día de hoy, que es el realismo poético. Similar al teatro realista de siempre, al teatro que sigue las instancias dramáticas, al teatro que está establecido desde siempre, el teatro de los griegos, básicamente. Pero este realismo poético trabaja precisamente, tal como lo dice, con la poesía. Plantea los conflictos, pero utiliza un lenguaje poético lleno de simbolismo, de sentimientos, de análisis y crítica social. Este realismo poético, esta innovación, ¿cierto?, del género dramático, utiliza fuertemente los simbolismos en el nombre con los personajes o en el uso de los colores. Además, incorpora bastantes elementos irreales. Y un claro ejemplo de realismo poético encontramos en la figura del grandioso Federico García Lorca. Federico García Lorca, que lamentablemente trataron de salvarlo un montón de veces, un montón de artistas, para que no muriera asesinado como murió, ¿cierto?, en la Guerra Civil Española,
incluso chilenos estuvieron ofreciéndole su casa, su hogar, para que él pudiera refugiarse y esconderse y que no lo mataran, y lo mataron en la Guerra Civil Española, como decíamos. Entonces, este realismo poético lo que trata y lo que versa, al contrario de lo que ocurría con el género, perdón, con el teatro del absurdo, ¿cierto? El realismo poético se hace cargo de las instancias dramáticas, se hace cargo de todos estos elementos que habían estado siendo olvidados, ¿cierto? Que habían estado dejándolos de lado, y trata todos los temas con una delicadeza muy grande, pero con una crítica social también muy grande, porque, como dice ahí, trabaja el tema de los simbolismos en los nombres de las obras, en los nombres de los personajes, en los colores utilizados, en las instancias utilizadas, etcétera, etcétera. Un ejemplo de esto, encontramos en El zoológico de cristal y en Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams, que habla acerca también del rol, por ejemplo, de las familias, cómo las familias se están relacionando entre sí, y además esta triada, que aparecen solamente dos, pero es una triada de obras dramáticas que probablemente también leyeron en el colegio, generalmente se leen por ahí por segundo medio, que es Yerma, Bodas de Sangre, y el archirreconocido La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Acá, por ejemplo, esta vez lo que vamos a ver también es un extracto, un fragmento de la obra Yerma, que ya de por sí el nombre Yerma nos dice hacia dónde apunta la obra. Yerma, lo que es yermo, es una cosa que está seca. Eso es yermo, está seco. En este caso, Yerma es el nombre de la protagonista de esta obra teatral, donde ella lucha contra un instinto que le dice: tienes que ser mamá, tienes que ser madre, estás para eso en el mundo. De ahí también nace una crítica social hacia la figura o el rol que debiese cumplir la mujer en sociedad, establecido por Federico García Lorca, quien decía que efectivamente no era así, pero le decía, tienes que ser mamá, tienes que ser mamá. Y la pobre Yerma no podía ser mamá porque estaba seca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se termina odiando. Se termina odiando a sí misma, termina odiando a su esposo, termina odiando al mundo. En Bodas de Sangre ocurre un proceso similar, donde las bodas son de sangre porque todo termina en una tragedia terrible. Y en el caso de La casa de Bernarda Alba, que también pertenece a este realismo poético, el trabajo donde apunta precisamente hacia también la figura del rol de la mujer en la sociedad. Entonces, vamos a ver este fragmento de Yerma, ¿cierto?, de Federico García Lorca. Juan. Dime. ¿Es que yo no te quiero a ti? ¿Me quieres? Yo conozco muchachas que han temblado y que lloraban antes de entrar en la cama con sus maridos. ¿Lloré yo la primera vez que me acosté contigo? No cantaba al levantar los embozos de Holanda. ¿No tiemblas cuando se acerca a ti? ¿No te da así como un sueño cuando acerca sus labios? ¡Dime! No lo he sentido nunca. ¿Qué tienes aquí? ¿Dónde? Aquí en la mejilla, como una quemadura. No es nada. Me había parecido. Debe ser el sol. Quizá. ¡Se bañan los chavales! ¡Ahora salen todos los rebaños! Creo que puedes vivir en paz. Para vivir en paz se necesita estar tranquilo. Y tú no estás. No estoy. Desvía la intención. ¿Es que no conoces mi modo de ser? Las ovejas en el redil y las mujeres en su casa. ¡Ay! Pechos ciegos bajo mi vestido. ¡Ay! Palomas sin ojos ni blancura. ¡Ay! ¡Qué dolor de sangre prisionera! ¡Me está clavando avispas en la nuca!
Acércate. A ver dónde encuentras un olor que no sea tuyo, que no sea de tu cuerpo. Entonces, para ir finalizando, como decíamos, ya esta era la última análisis de estas innovaciones en el género dramático que ocurrieron durante esta época de la literatura contemporánea, ¿cierto? Tenemos entonces la apreciación de Yerma, que si se fijan, por ejemplo, en esta misma imagen, ¿cierto? Y en una imagen que se ve al principio, la tierra donde ellos se desenvuelven, ¿cierto? El escenario donde los personajes se desenvuelven, es una tierra que también a su vez está yerma, es una tierra que a su vez también está seca. La pobre Yerma, el pobre nombre que carga esta pobre mujer, ¿cierto? Ya nos indica que ella está seca, ya nos indica que ella sufre por no sentir los nutrientes, por lo mismo que sufre la tierra, ¿cierto? De no sentir los nutrientes, de no sentir el agua a su alrededor, Yerma sufre exactamente de lo mismo, y por eso ocurre también este conflicto que tiene con su esposo, el conflicto que tiene con toda la sociedad a su alrededor, donde ella anhela terriblemente ser madre y no puede ser madre porque da la impresión, ¿cierto?, de que ella es la Yerma, mientras que en realidad es su esposo el que no puede fecundar. Entonces, tenemos ahí una representación poética, simbólica, en torno a la figura de Yerma, en torno a la figura del contexto en el que se encuentran, ¿cierto? Y en torno además a una España, porque esta es una obra española, en torno a una España que estaba a puertas de esta guerra civil, ¿cierto?, que terminó con un montón de vidas en España, valga la redundancia, y que, por supuesto, alaba la figura de todos estos elementos místicos, todos estos elementos del campo español. Entonces, vamos a ir concluyendo, ¿cierto?, la clase del día de hoy con una actividad cortita para que vayamos, ¿cierto?, al área de si es que hay preguntas. Entonces, actividad, selecciona la alternativa correcta. El principal medio de comunicación masiva, MCM, no mínimo como un múltiplo porque estamos en lenguaje. El principal medio de comunicación masiva que influyó en las técnicas narrativas nacidas en el siglo XX fue la radio, el cine, internet, las noticias, el teléfono. ¿Cuál será? Lo hemos estado hablando, lo hemos estado diciendo durante todas las clases y hoy día también lo dijimos. Javier nos dice que 1E, el teléfono. Vamos a ver si es que es el teléfono. Ya, vamos a revisar, ¿cierto?, cuál sería la alternativa correcta, y esto lo dijimos en clases, porque el principal medio de comunicación masiva que influyó en las técnicas narrativas nacidas en el siglo XX fue el cine. Ah, se equivocó, ahí reconoció su error. Efectivamente, entonces, es el cine. El teléfono de partida no es un medio de comunicación masiva. Así que no importa, Javier, si se equivocó, nos retractamos. El cine, efectivamente, es el medio de comunicación masiva que influyó en las técnicas narrativas nacido durante el siglo XX. No solamente en las técnicas narrativas, como pudimos apreciar también, influyó ciertamente en el teatro, pero en un proceso inverso. El teatro influyó en el cine de esta época. La radio no tiene mucho que ver, aparte del radioteatro, ¿cierto? Internet es posterior al siglo XX, aunque si bien nace en el siglo XX, lo empezamos a utilizar con fuerza ya durante el siglo XXI. Las noticias no son un medio de comunicación masiva, lo es la prensa. Y finalmente el teléfono, como decíamos, no tiene nada que ver aquí porque el teléfono es un medio de comunicación personal. 2. ¿Qué importancia posee el diálogo para la obra dramática? A. Indica las acciones que deben realizar los actores. B. Muestra el mobiliario dentro de la puesta en escena. C. Establece los distintos momentos de la obra separándolos. D. Presenta a los personajes separándolos en principales y secundarios. E. Permite que el contenido de la obra se desarrolle a través de las instancias dramáticas. Javier dice que es la 2C. Vamos a ver si efectivamente es la 2C. Y esta vez nos equivocamos. Alexis Valderrama estaba en lo correcto. Efectivamente, el diálogo,
lo que permite el diálogo, ¿cierto? Es que el contenido de la obra se desarrolle a través de las instancias dramáticas, las que vimos al inicio, ¿cierto? La presentación del conflicto, el clímax y el final. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿cierto? Indica las acciones que deben realizar los actores. Esa es la función que cumple otro elemento de la obra dramática, que son las acotaciones, y que en este momento, en esta clase al menos, no nos detuvimos en ellas, precisamente porque estábamos viendo la evolución y el análisis del teatro contemporáneo. ¿Muestra el mobiliario dentro de la puesta en escena? Exactamente, lo mismo que ocurre, ¿cierto? También tiene que ver con las acotaciones. Establece los distintos momentos de la obra, separándolos. Las obras se dividen de por sí en actos, en escenas, en cambios de escenografía, caída y subida del telón, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no tiene que ver con el diálogo, sino más bien con un efecto visual. ¿Presenta a los personajes separándolos en principales y secundarios? No, no tiene nada que ver. Eso ocurre en el inicio de la obra o durante el desarrollo de la misma. Lo que sí permite el desarrollo del diálogo es que el contenido de la obra se desarrolle a través de las instancias dramáticas, como decíamos. En la obra dramática no tenemos este ente ficticio, ¿cierto? No tenemos el ente ficticio que nos va contando lo que ocurre como el narrador o como el hablante lírico, sino que son los mismos personajes quienes van haciendo que la información vaya progresando. Ahora sí que sí, entonces está en lo correcto. Nos vamos a la última parte de la clase. Preguntas, chiquillos, preguntas de la clase, preguntas de los contenidos que hemos estado viendo en general. Ustedes dirán. Freddy Antonio Peláez, ¿cuál es el elemento paradigmático del diálogo? ¿A qué se refiere con elemento paradigmático? Sí, ¿cuál es el elemento práctico del diálogo? El elemento de la practicidad del diálogo, ¿cierto? Es precisamente lo que decíamos y anunciábamos al inicio de la clase. Decíamos que el diálogo, ¿cierto? Dentro de la obra teatral o la obra dramática, para ser más exactos, a través de la virtualidad teatral, es precisamente manifestar esta intención apelativa del lenguaje que se manifiesta en la obra dramática, ¿cierto? Decíamos que esta función apelativa tiene que ver con el hecho de preguntar, recibir información, preguntar, y así ir sucesivamente, ¿cierto? El pimponeo entre los elementos del receptor y el emisor, que en este caso no es emisor-receptor, emisor, los personajes, receptor, el que está viendo la obra, sino que son los mismos personajes dentro del escenario o dentro del mundo que está representado en la obra dramática. Por lo tanto, el elemento práctico del diálogo tiene que ver con la posibilidad de que la información vaya ampliándose, vaya avanzando. ¿Cuál puede ser considerado el tema más difícil que puede entrar en la PSU? Generalmente el tema más difícil es lírica. Generalmente. Hola, llegué tarde, podría comenzar toda la clase de nuevo desde cero. Para eso la clase queda grabada y la pueden ver una vez que la suba el tío Puntaje Nacional. En 48 horas hábiles generalmente. Día viernes ya va a estar en la clase para que la pueda ver desde cero, mi estimado Mbappé. ¿Estos temas están relacionados con los códigos? No, sí pero no. Es que al final todo tiene que ver con los códigos. Todo tiene que ver con los códigos. Pero así como esencialmente con el tema de la codificación, no. Entonces, chiquillos, chiquillas, quedamos hasta aquí con la clase del día de hoy. Recuerden que la clase de hoy es una clase extraordinaria, ¿cierto? Estamos recuperando unas clases que quedaron ahí pendientes. El próximo miércoles, entonces, continuaríamos con puntaje NEM lenguaje en el mismo horario de siempre. Miércoles a las 6:30 de la tarde, de 6:30 a 8 de la tarde aproximadamente. Clase de lenguaje y comunicación, ¿cierto? Acá en puntaje NEM, junto con los chicos de la Universidad Católica Silva Enríquez. Así que estén muy atentos a las redes sociales de Puntaje Nacional, al Facebook, al Instagram, porque cualquier información siempre se da a través de estas vías. Para hacer más sencilla la forma de comunicarse, ¿cierto? Pongan ahí en Facebook que se les avise o que les notifiquen cuando se sube información nueva, y en el caso del Instagram también, así están atentos a cuando hay información nueva. Y lo mismo ocurre con el canal, por supuesto, de YouTube de Puntaje Nacional. Denle click a la campanita para que les avisen cuando comienzan las clases. Chiquillos, por mi parte eso es todo. Nosotros nos vemos el próximo miércoles siguiendo esta ruta de la literatura contemporánea que es tan entretenida. Nos vemos, que estén bien, un abrazo grande y apretado. Nos vemos el miércoles. Chao, chao.
Somos la universidad de un legado. El cardenal Silva Enríquez nos desafía permanentemente a cada uno de nosotros a trabajar por las necesidades concretas de nuestra sociedad. En esta universidad el modelo de formación tiene un sello distintivo. Nosotros queremos formar buenos profesionales, pero también ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Nuestra universidad, a lo largo de su historia, ha mantenido un permanente compromiso con la calidad. Somos una institución privada, sin fines de lucro, heredera de un legado valórico que nos obliga a estar atentos a los desafíos de las personas y la sociedad. Nuestra universidad, desde su origen, está vinculada a temas públicos. Ganan los estudiantes y sus familias porque concretan sus proyectos de vida, gana la universidad porque acoge a buenos alumnos y gana el país porque recibirá mejores profesionales. Ven a vivir la experiencia de un proyecto educativo comprometido con la sociedad. Por eso te invito a conocernos y a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Un proyecto solidario e inclusivo. Con el legado del cardenal Silva Enríquez y su sueño de Chile. ¡Viva la Católica Silva Enríquez!